el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars, pastor de almas y modelo de paz, sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios.
Listos. Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Estamos iniciando nuestro programa Vianey Sarto Cura de Ars. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 12 de octubre, Día de la Raza, o así le decíamos todavía en mi tiempo. Yo creo que lo sigue siendo. Sin embargo, pues ya hoy ha cambiado mucho la fiesta, o la manera de mencionarlo, inclusive la celebración. Yo no sé cómo se la pasaron ustedes, pero me tocó ver que hoy hay menos énfasis en toda esta fiesta. Yo creo que también es algo muy interesante celebrarle y conocer nuestra historia, como siempre. Nos ayuda mucho a valorar lo que somos, inclusive la fe que tenemos, gracias precisamente a este encuentro de dos mundos que siempre en la historia tiene que leerse de su manera más objetiva. Pero bueno, hoy estamos celebrando entonces eso, el 12 de octubre de 2017. Ya hoy nos salió el solecito, ojalá y lo estén disfrutando también. En los que ya andaban medio abrigaditos, pues vamos a tener que volver a guardar los suéteres y disfrutar de este calorcito rico que nos está dando. Es jueves eucarístico, hoy tenemos la oportunidad de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. En muchas de nuestras parroquias habrá hora santa, los invitamos a que participen también en la nuestra. Y por lo pronto, pues vamos a ir preparando de una vez nuestra Biblia, precisamente en el Evangelio que nos corresponde el día de hoy para reflexionarlo. Es el Evangelio de Lucas 11, 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. La vamos preparando. Pues les doy la bienvenida. Soy el Padre Ignacio Pulido Mendiola, vicario parroquial de San Juan María Bautista Vianney. Y nos acompañan también en controles Giovanni y Adri, que nos están haciendo el favor de dirigir todo esto de manera técnica. Entonces, pues bueno, para todos ustedes un gran saludo. Xochitl aún sigue ausente, ya cada vez falta menos para que la vuelvan a encontrar por aquí, así que ya le estamos guardando aquí su lugarcito. Muy bien, por lo pronto hoy vamos a felicitar a todos los que cumplen años, estén celebrando algo el día de hoy. Muchas felicidades para todos ustedes y vamos a recordar a todos aquellos que celebramos en el santoral de este día en nuestra iglesia. Acordémonos la importancia que tiene en las virtudes que todos estos hombres y mujeres de la iglesia han vivido y que por eso la iglesia nos los propone como un modelo de vida. Muy bien, vamos a recordar a San Félix IV. En Roma, San Félix IV, papa que convirtió dos templos paganos del Foro Romano en la basílica dedicada a los santos Cosme y Damián y trabajó mucho en favor de la fe católica en el año del 530. San Maximiliano de Celaya. El santo Maximiliano es presentado en una vestimenta episcopal y tiene en sus manos una espada y una cruz o un libro. Nació como hijo único de padres ricos, nobles y religiosos en Celaya, en Eslovenia. Después de la muerte de sus padres, él distribuyó toda su herencia entre los pobres y puso en libertad a los esclavos, con el deseo de hacerse misionero a Roma. El Papa Sixto II le mandó como misionero a Noricum y Pannonia. Maximiliano se volvió a ser obispo de Lorch en la Enns, la capital de la provincia Noricum. Después de 20 años regresó a Celaya para predicar por haberse negado a participar en la idolatría. El emir Eulatius lo hizo decapitar el 12 de octubre del 281 y su cadáver fue sepultado fuera de la ciudad. Por eso lo recordamos el día de hoy. También celebramos a San Edwin de Northumbria. San Edwin, conocido también como Edwin, ¿verdad? En el año, pues muere en el año 633. Fue rey de Deira y Bernicia, los cuales se irían a conocer colectivamente como Northumbria. Su reino duró desde el 616 hasta su muerte. Él se convirtió al cristianismo y fue bautizado en el año 627. Después de haber muerto en la batalla de Hatfield, fue venerado como santo. Luego tenemos también al beato Eufrasio del Niño Jesús. Eufrasio Barredo Fernández nació en Cancienes, del concejo de Corbera, en Asturias, el 8 de febrero de 1897. El 5 de diciembre de 1912 ingresó en el Colegio Teresiano de los Carmelitas Descalzos de Villafranca de Navarra. El 26 de julio de 1916 emitió la profesión simple que ratificaría con la solemne el 18 de marzo de 1922. Terminados sus estudios, fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1922 en Santander, destinado a Cracovia, en Polonia, a fin de fortalecer la presencia carmelita en aquellas tierras. Permaneció allí de 1926 a 1928. A su regreso fue destinado a Burgos como director de las revistas Ecos del Carmelo y Praga y Monte Carmelo. En 1929 llega a Oviedo como profesor de teología
y el 8 de mayo de 1933 es elegido prior de su comunidad. El 5 de octubre de 1934 estalla la Revolución de Asturias. Ante esta adversidad, el padre Eufrasio buscó refugio para sus religiosos. Él trató de huir por la alta tapia de la huerta, pero se cayó y se luxó la cadera. Al ir empeorando su lesión, el 12 de octubre solicitó que lo llevaran al hospital. Los milicianos le arrancaron con ese verbo crudo, le expresa Albert Camus en una obra dramática suya, de la cama del hospital, y lo condujeron al Mercado Viejo en el barrio de San Lázaro, en Oviedo. Colocado de pie junto a un muro y antes de recibir los disparos, se dirigió a los pistoleros con estas palabras: «Os perdono, hijos míos». Luego por 3 veces gritó: «¡Viva Cristo Rey!». Beatificado el 28 de octubre del 2007 por su santidad Benedicto XVI. Muy bien, pues esos son los santos que celebramos el día de hoy. Fíjense que también celebramos una devoción que a lo mejor como católicos pudiéramos tener presente últimamente o recientemente, porque fue precisamente el último sínodo que realizamos en Latinoamérica, que fue el de Aparecida en Brasil, y hoy celebramos también a la Virgen de Aparecida en Brasil. Entonces, pues es una devoción que fue conocida y que lleva por título precisamente este sínodo. Muy bien, ahora sí vamos a preparar nuestras Biblias, ya listos. Les recuerdo nada más antes, porque se me pasó y se me sigue pasando, nuestras vías de contacto. Acuérdense que podemos encontrarnos a través de nuestras páginas, de nuestras diferentes páginas, tanto de la parroquia como de Crisol. La de la parroquia es www.parroquiasanjuanvianney.org, por radio en FM en el 88.5, por Facebook Parroquia San Juan María Bautista Vianney y www.portal.radiocrisol-de-la-alegría.com. Y también en YouTube, nos buscan por ahí en el canal de YouTube, pueden encontrar el canal de Crisol de la Alegría, y ahí encuentran también los programas diferentes de Crisol. También les paso nuestro número de WhatsApp, que es muy importante para nosotros porque es nuestra forma sobre todo de comunicarnos, aparte de Facebook, para que nos manden sus inbox o mensajes, ¿verdad? Pero el número de WhatsApp es el 8123-560895. Se los repito, y como quieren en pantalla va a aparecer 8123-560895. Muy bien, pues bueno, vamos ahora sí a preparar nuestra Biblia para empezar con la lectura de la Sagrada Escritura. Acuérdense, es un momento de oración, es un momento importante, es un momento de real y verdadero encuentro con Dios, así que vamos a disponer el corazón para entrar en esta presencia divina de Dios. Vamos a escuchar. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Fíjense que ya ayer entrábamos en el tema de la oración. Jesús aprovecha esta inquietud y esta sed que hay en el corazón de los discípulos cuando le dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y lo primero que hace es ubicarlos en a quién tienen que orar y cómo tienen que orar. Se trata ciertamente de la oración del Padre Nuestro, va dirigida a Él, y aparte le habla con esta confianza de hijos y al mismo tiempo con un compromiso filial. Hay un compromiso de hijos también que está ahí en la oración del Padre Nuestro. Y ahora Jesús, más bien en este evangelio que va a ser consecutivo a lo que vimos el día de ayer, va a hablarnos de la constancia en la oración. La constancia en la oración es necesaria. Jesús está invitando casi a decir: a ver, a veces pudiéramos tener una idea errada de eso. Es como que, a ver,
como el ejemplo del vecino es alguien molesto, que está molestando al otro para que le ayude en ese momento, pudiéramos decir, entonces también tenemos que molestar a Dios, o Dios se molesta por tanto que le estamos llamando. No, realmente Dios no se molesta. Al contrario, le gusta que entremos en esta dinámica de diálogo. La constancia de la oración y la repetición, la insistencia en la oración, está hecha para que a nosotros se nos genere una liga, una necesaria dependencia que es real para nosotros. Nosotros dependemos de Dios. El problema es que lo olvidamos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando sucede y se nos narra esto del pecado original, la mentira del demonio hacia Adán y Eva fue que si comían del fruto prohibido iban a ser como dioses? Y ser como dioses implicaba, finalmente, que ya no iban a necesitar de Dios. Si yo soy Dios, ya no necesito de nadie más. Y lo cierto es que nosotros necesitamos de Dios. La mentira del demonio fue hacerle creer a Adán y Eva, al género humano, que no necesitaban de Él, que puede llegar inclusive un momento en el que no necesitemos de Dios. Y eso es una mentira, y eso ha ido dañando nuestra naturaleza, que poco a poco se va despegando de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y entonces la insistencia de la oración lo que hace es volvernos a meter en una dinámica, sobre todo de conciencia, en la que aceptamos, asumimos que yo necesito de Dios, y que esto es absolutamente importante, que contar con Dios en mi vida es absolutamente importante. Por eso hoy que Jesús empieza a decir, a ver, al que busca encuentra, al que toca se le abre, ¿no? Y acuérdate, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Y luego lo que es interesante también en esto es eso. Cuando Jesús habla acerca de la insistencia de la oración y de qué es lo que el Padre nos va a dar, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a venir a impulsar para buscar aquello que realmente estamos buscando, para lo que verdaderamente es necesario. Miren, hay muchas personas en este preciso momento, en este día, jueves 12 de octubre, que están pasando por muchas necesidades. Y hay necesidades que pudieran resolverse, dicen ellos, con un poco de dinero, ¿no? Pero si les cargan un poquito esa misma necesidad que tienen hoy y que se pudiera solucionar con un poco de dinero, lo van a tener más adelante, porque quizás van a caer en el mismo problema. Y eso significa que más bien lo que nos hace falta es un poco más de conciencia, de inteligencia, de sabiduría, de prudencia, y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla precisamente diciendo, a ver, oren y oren insistentemente, pues habla precisamente para darnos el Espíritu Santo. La insistencia de la oración está muy bien representada, por ejemplo, en la oración del Rosario. El rezo del Santo Rosario es una oración insistente, busca ir repitiendo algo. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Chesterton, J.K. Chesterton, un autor británico, que él se convirtió al cristianismo, al catolicismo, y entonces escribe cosas muy hermosas ya después de su conversión acerca de la fe. Y una de las cosas que dice es, yo entendí después de muchos años que no importaba si se me pasaba una de las cuentas del rosario, una de las bolitas del rosario, y si yo me sentía muy mal porque se me habían pasado 2, 3, porque me había quedado dormido y entonces me regresaba, dice, y hasta después de mucho tiempo entendí que a Dios esta parte no era como que le interesara mucho de si se me pasó una cuenta o 2, sino ese tiempo y esa dedicación que tuve de estar ahí repitiendo una y otra vez, las veces que fuera necesaria, para mí convencerme de que yo dependía de Dios. Cuando nosotros repetimos tanto una oración, no es para convencer a Dios, sino es para convencernos a nosotros de que necesitamos de Él. Por eso es tan importante esta oración tan repetitiva muchas veces, porque nos hace entrar en una conexión afectiva, espiritual hacia Él. Entonces, pues bueno, hoy precisamente el Evangelio nos está hablando de eso. Una oración constante, una oración frecuente, una oración repetitiva porque sabemos que alguien nos está escuchando, si no, no estaríamos repitiendo las cosas. Muy bien, pues bueno, vamos entonces a buscar esta forma de oración, vamos a practicarla y los invito y los motivo a que sigan haciendo especialmente eso con el rezo del Santo Rosario. Muy bien, pues vamos a irnos ahorita a nuestro primer corte musical para regresar al tema que nos corresponde el día de hoy. Hoy estamos en jueves de liturgia
y en un momentito más les voy a platicar de qué vamos a estar hablando. Entonces nos vamos al primer corte musical y ahorita regresamos. Estamos aquí en Vianney, Santo Cura de Ars. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Siempre te amo.
Muy bien, vamos a regresar a nuestro programa. Muy bien, fíjense que les voy a dar de una vez algunos avisitos parroquiales que tenemos pendientes y que son muy importantes mencionarlos. Invitamos a toda la comunidad a participar en el maratón bíblico el próximo 18 de octubre, miércoles. Iniciaremos, Dios mediante, después de misa de 8 de la mañana. ¿En qué consiste ese maratón bíblico? Es un encuentro con la palabra de Dios. Ciertamente el mes de septiembre es el mes de la Biblia, pero no queríamos dejar pasar este tiempo tan importante y esta experiencia que es bueno hacerla como parte de algo que hace la comunidad para honrar la palabra de Dios. Y entonces lo vamos a hacer este 18 de octubre, miércoles. Termina la misa de 7 de la mañana, de la 8 de la mañana, perdón, y posteriormente empezamos la lectura continuada del Nuevo Testamento. Esta vez vamos a leer la palabra, es decir, va a ser un maratón en cuanto va a ser de manera corrida, prolongada, a partir de las 8 de la mañana, después de las 8 de la mañana que es la misa, hasta las 7 de la tarde de continuo. No se va a cerrar la parroquia, sino que se va a estar leyendo cada 5 minutos una persona distinta. En las diferentes misas que vamos a tener este domingo, vamos a estar pasando por ahí las hojitas para que se apunten en qué horario quisieran ustedes participar. Es algo que tenemos que hacer como comunidad, entonces los estamos invitando a que también se anoten por ahí de manera comprometida a venir a leer 5 minutos de la Sagrada Escritura. Ustedes pueden estar el tiempo que quieran escuchando a los demás que van a estar leyendo también, pero es el maratón, ¿verdad? En esto consiste, en estar desde las 8:40 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que tendríamos el cierre con la Santa Eucaristía. Entonces los invitamos a que participen en eso. También los invitamos en este octubre, mes del Santo Rosario, a propósito de la oración continua, a rezarlo de lunes a viernes a las 6 de la tarde. En este caso, este próximo miércoles 18 no habría, porque tenemos precisamente pues este maratón bíblico. Los invitamos a orar también ante el Santísimo Sacramento en favor de nuestra comunidad en horario de 9 a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, fíjense que ahora sí vamos a entrar de lleno. Estamos en jueves de liturgia. Me gusta la idea, sobre todo, de retomar y de entender la idea de lo que estamos haciendo en estos días, especialmente el día que a mí me corresponde hablarles tanto de Biblia como de liturgia. La liturgia es la forma de celebrar la fe. Acuérdense siempre, yo creo que es la definición quizás más resumida, no tan amplia y no tan rica como pudiéramos encontrarla definitivamente en el Concilio Vaticano II, pero vamos a decirlo de esa manera. La liturgia es la manera en que nuestra fe es celebrada. Acuérdense que nuestra fe tenemos que conocerla, y eso es parte de la catequesis, la pastoral catequética. Tenemos una fe que tiene que celebrarse, y esa es la liturgia. Y tenemos una fe que tiene que vivirse, y esa es la pastoral social. Bueno, de la liturgia, la fe celebrada, es de lo que hablamos cada jueves, de cómo celebrar ustedes y yo la fe, porque todos tenemos que celebrarla. Todos tenemos que formar parte de esto, porque por nuestro bautismo somos sacerdotes. Tenemos un bautismo, somos sacerdotes bautismales a través y a partir del bautismo, y por eso tenemos que celebrar nuestra fe y tenemos la oportunidad, la posibilidad y el compromiso de hacerlo. Entonces, esto de hablar los jueves de la liturgia es darnos cuenta de toda la riqueza que hay en esta celebración de la fe que tenemos en nuestra vida. Y en esto es que vamos entendiendo un poquito más de cosas. Les he hablado de los ritos para que ustedes se den cuenta de que la liturgia que nosotros vivimos, por ejemplo, el rito que nosotros celebramos aquí como mexicanos es el rito romano propiamente, pero que había otros ritos y los mencionamos. ¿Se acuerdan ustedes que inclusive fuimos conociendo los tiempos litúrgicos, que eso es para todos? Fuimos conociendo los ornamentos, es decir, las vestiduras sacerdotales, las vestiduras episcopales, los objetos sagrados que tenemos en nuestro altar. Y hoy vamos a entender algo muy importante, que es cómo ha sucedido en el tiempo este progreso y esta formación litúrgica. Y lo vamos a ver a través de dos concilios. Fíjense que hace poquito hablábamos mucho abundantemente acerca de la Asamblea Eclesial Diocesana. Aquí en Monterrey, una vez al año, nuestro señor arzobispo, que es la cabeza de la iglesia de Monterrey, convoca a mucha gente, tanto sacerdotes como laicos. Laicos son personas como ustedes que están casados, que tienen su familia
etcétera, ¿no? Y que a veces hay mucha gente que participa en parroquias, entonces se invitaba también a sacerdotes y laicos para que formen parte de esta asamblea eclesial diocesana. En esta asamblea se habla de lo que se ha hecho, de lo que se ha vivido como Iglesia de Monterrey y de lo que pudiéramos hacer en base a las necesidades en nuestra arquidiócesis. Ahora bien, esta asamblea es un reflejo chiquito de lo que ha sucedido de una manera muy grande en el mundo a través de la historia, que se llaman los concilios. Un concilio es algo a lo que convoca generalmente, aunque históricamente ha sucedido algunas excepciones, pero convoca el Papa, es finalmente el que va a definir esto. Entonces convoca el Papa y van a Roma obispos y cardenales para hablar y plantear y reconocer y ubicar cómo está la Iglesia. Nuestro concilio más reciente se llama el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se realizó precisamente por una idea, una convocación de el Papa Juan XXIII, a quien celebrábamos el día de ayer. Una historia muy interesante, un Papa ya anciano, un Papa ya grande, que sin embargo vino a renovar y cambiar el rostro de la Iglesia siendo el mismo, ¿verdad? Pero cambiaron sustancialmente muchas cosas, no en materia de doctrina, sino en materia de las expresiones de la Iglesia. Y se permitió entrar también comentarios, opiniones, etcétera, etcétera. La Iglesia abrió sus puertas y abrió sus ventanas, como iba a decir San Juan XXIII, que era necesario abrir las ventanas de esta Iglesia. Y entonces sucede todo un cambio. Bueno, antes hubo ciertamente un Concilio Vaticano I, pero antes, hacia 1500, estamos hablando del Concilio Vaticano II, por ahí de 1965, que concluye, pero antes, hasta de 1965 hasta hacia atrás, una cuestión de liturgia, una de las cosas más importantes las habíamos tenido en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es este concilio que también habló mucho en materia precisamente de doctrina. Ellos se fueron más por el tema de la doctrina y de los dogmas, la dogmática cristiana, es decir, las cosas en las que creemos. En cuanto a liturgia, no cambió nada, sino que más bien dirigió cualquier cambio a que fuera bajo disposición del Papa, es decir, si hubiera algún cambio él iba a hacer, y solamente se elaboraron la edición de 3 libros muy específicos. Pero bueno, dentro de esos, los que hemos mencionado, por ejemplo, aquí en el programa, ha sido la Liturgia de las Horas, el Breviario Romanum y también el Misal Romano, entonces de 1570 más o menos. Entonces, estas ediciones de libros se mantuvieron, fíjense ustedes, desde 1563 hasta 1963, todos estos años, la liturgia de la Iglesia había estado paralizada y se había mantenido de una manera muy hermosa en su tiempo también. Y el Concilio Vaticano II venía a que esta hermosura de la liturgia fuera conocida y participada por todos en la Iglesia. Ha sucedido, sin embargo, y ahorita tenemos ese problema precisamente, que quizás hemos malentendido como Iglesia los aportes que ha habido acerca de la liturgia. Porque, bueno, ¿cuál es la liturgia de Trento y cuál es la liturgia del Concilio Vaticano II? La liturgia de Trento es la del sacerdote que habla en latín, que da la espalda al pueblo para celebrar el sacrificio de la misa en completo secreto, porque es algo sagrado, y entonces da la espalda al pueblo y él solamente mira el misterio que se está realizando, que hay solamente diferentes ministerios ordenados que auxilian al sacerdote, pero no hay en el altar ningún laico, por así decirlo, salvo los monaguillos, que ahorita vamos a conocer un poquito de esta historia, y todo se mantiene sobre el altar. El sacerdote no influye, no se acerca al pueblo, todo se mantiene arriba del altar. Hay rúbricas, las rúbricas son unas letritas rojas, por eso se llaman rúbricas. Son las letras rojas que vienen en los libros litúrgicos, y las rúbricas marcaban exactamente qué tenía que hacer el sacerdote, una serie de gestos, de posturas, etcétera, que tenía que ir haciendo, las manos juntas y no las podía separar, los pulgares, los dedos, después de dar la comunión tenían que permanecer juntos porque se había tocado el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, muchas cosas
que mantenían un carácter secreto, celoso del misterio eucarístico que se estaba realizando. A partir del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II tiene la intención de que la iglesia, de que la asamblea que va a misa entienda qué está sucediendo, y entonces voltea al sacerdote para que ahora dé la cara al pueblo. Se pone la mesa del altar en el centro del templo y de una manera visible, y cambia la lengua. Se permite el uso de la lengua vernácula, decimos, es decir, la lengua de cada lugar. Por ejemplo, aquí en México el español, en Estados Unidos el inglés, en Francia el francés, etcétera, ¿no? Cuando antes todo era en latín. Sin embargo, hay que entender algo. El Concilio Vaticano II dio la oportunidad por derecho particular a que se utilizara la lengua vernácula, pero nunca se cambió, es decir, nunca se derogó, nunca se dijo ya no se va a hablar en latín, sino que existía nuevamente, siempre ha existido la posibilidad de hacerlo. Su Santidad Benedicto XVI, él escribe recientemente un motu propio en el que recuerda eso, y recuerda que la iglesia sigue teniendo la oportunidad de celebrar la misa tradicional, de valorarla, de conocerla y de vivir este misterio en este modo de expresión. Quizás el error que ha ido sucediendo y que ha sido muy curioso, sobre todo en el índole de la iglesia, es que ha habido como que una separación por gustos. Entonces, a los que les gusta la misa tridentina, que así le llamamos, es decir, la misa en latín, pues como que de repente están en contra de los que rezan la misa del Concilio Vaticano II, y esto no es correcto. Yo lo que quisiera compartirles con ustedes precisamente es: el sacrificio de Cristo es uno solo. Las expresiones son hermosas, ciertamente, una en cada uno tiene sus elementos que son hermosos en sí mismo, y que si son resguardados celosamente, pues seguramente podremos disfrutarla de la mejor manera, estemos donde estemos. Hoy, sin embargo, vamos a conocer acerca de la misa tridentina, y la misa tridentina consiste precisamente en esto, en descubrir que hay una forma de vivirlo. Hay algo que a mí me ha llamado la atención, porque estamos hablando de que el Concilio Vaticano II vino a cambiar, precisamente a dar la oportunidad de entrar en contacto con la liturgia de otra manera. Y entonces todavía estamos hablando de gente que pudo haber nacido, mi mamá es de 1950, y que pudo haber conocido esta misa en latín que nosotros, de las que estamos hablando ahorita. Las nuevas generaciones definitivamente no nos tocó, ¿verdad? A mí ya en el 80, que yo nací, ya no existía la misa en latín, ya no había en las parroquias. Me tocaba y se me hacía muy curioso ver que en los templos había como quiera algún altar pegado en la parte del fondo o en los laterales, que era parte de la liturgia precisamente tridentina. A los que hayan ido de viaje alguna vez a Puebla, a San Luis, a Zacatecas, si entran a estas iglesias van a encontrar que todavía algunas conservan sus altares en la parte del fondo, y aparte pusieron el altar en la parte de en medio, tal y como lo podemos encontrar actualmente en nuestras iglesias, pero todavía se conservan, son vestigios de esa misa tridentina, o sea, es la misa antigua que teníamos y que celebrábamos. Entonces, hay mucha gente que todavía la recuerda, gente de aquel entonces, y precisamente me di a la labor de buscar por ahí algún testimonio. Sin embargo, encontré uno por ahí en video que no es el que nos va a servir el día de hoy para entenderlo. Es la historia de alguien que fue monaguillo durante 70 años en la misa tridentina, y que habla precisamente y dice en su personalidad, en su testimonio, y quien ustedes saben muy bien que añoramos las cosas que han pasado muchas veces, y él habla y dice: es que yo encuentro esta diferencia, y es que a mí me gusta más lo otro. Pero realmente lo que nos va a servir es para entender cuál era la visión de la gente en aquel momento. Entonces vamos a conocer este testimonio. Es un video un poquito largo, pero vamos a ponerle mucha atención para escuchar qué es lo que va diciendo este señor, que ha participado en esa misa tridentina como monaguillo y participó durante muchos años. Muy bien, vamos a escucharlo y vamos a ponerle atención, y ahorita regresamos a comentarlo. Adelante. Nada, cada uno tira por su cuenta. El golpe fatal fue el Concilio Vaticano II. A partir del Vaticano II
se borró la fe, se quiso, yo creo que se abrió demasiado, fue como una bomba, que aquello se esparció todo y cada uno tomó, faltó a la obediencia y faltó a todo, y por eso las comunidades de hoy en día no son comunidades porque no tienen vocaciones. Una enfermedad, un virus, más bien. En teoría, la teoría más o menos tiene un fin principal, ¿no? Abrir la iglesia, pero hay muchas maneras de abrir, porque claro, después del concilio todo cambió, hicieron la misa ya al final, hicieron la misa en castellano, que entonces la misa en latín era universal, todo el mundo católico se entendía, sobre todo el clero, se entendía en latín, porque los curas que casi salían del seminario hablaban en latín como hablaban en español, era rigurosamente. Entonces ibas a Roma y te entendías en Roma con los sacerdotes de Roma y del mundo entero, porque podías celebrar una misa en cualquier sitio y sabías que era una misa católica. De cara al público no, porque el sacerdote tiene que estar fijo en lo que hace, mientras que si ve al público se distrae y no está en la misa, que es lo que tiene que estar. Eso de decir celebrar la Eucaristía no se celebra, la Eucaristía se celebrada. El sacrificio de la misa es que el sacerdote esté metido en cuerpo y alma encima de lo que hace, sin distracción ninguna y sin perturbación ninguna. Otra cosa que es horrorosa y que ahora precisamente ha practicado el cardenal de Valencia, que eso de dar la mano, de bajar el sacerdote y dar la mano a la paz, esto es un escándalo. Porque el sacerdote jamás en la misa latín había dejado el altar para nada. Para nada, nada. Esto era estricto y clavado. Para nada dejaba el altar mientras estaba, a no ser que estuviera malo o grave, ¿no? En todos los casos tiene excepciones. Pero el sacerdote en aquellos tiempos jamás dejó el altar para salir del altar. Las cosas que se necesitan son tener fe y tener ilusión de ayudar directamente al sacerdote. Antes llevaban cíngulo, llevaban ámbito, ahora no llevan hábito, no llevan cíngulo. Se ponía el cíngulo, se preparaba de aquí y se lo ponía, y el sacerdote le alzaba la casulla, se la posía así, y le ayudaban en todo, claro, que era una cosa cariñosa más bien que otra cosa, un acto de respeto para el sacerdote y para ti que lo hace, para el que lo hace. Lo primero de todo era preparar el altar, preparar los ornamentos, preparar las vinajeras y tener a punto el altar para cuando el sacerdote se disponga a celebrar la misa. Eso es siempre lo primero que hay que hacer. Hay que preparar las vinajeras, hay que preparar el misal, hay que preparar las sacras y todo esto hay que prepararlo y hay que estar a punto, hay que preparar la casulla que se pone el sacerdote y el hábito y el alba y todo esto hay que prepararlo para que cuando venga el sacerdote se revista y salga a celebrar la misa. Durante la misa es llevar las vinajeras al sacerdote, preparar el lavabo del sacerdote, que después de hacer el ofertorio se lava las manos y después coger la campana, arrodillarte y cuando dice el santos tocar la campana y cuando hace la elevación tocar los toques necesarios para la elevación del cáliz y la hostia. Los misales estos, por ejemplo,
Aquí tiene la misa completa, tiene las preguntas y las respuestas del sacerdote. Los benedictinos de Baruch, que es un monasterio de Francia, publican misales de estos, pero lo publican latín, italiano, francés. Pero los hay, los que quiera. Yo he sido siempre de San Felipe Neri y a mí San Felipe Neri siempre me ha llevado... Sé que es muy curioso, resulta muy curioso, perdón, ya regresamos, escuchar este testimonio de este señor, muy respetable definitivamente su experiencia. Una de las cosas que yo he interpretado como algo personal es que ciertamente lo que se veía, y la gente veía mucho en la liturgia tridentina, era el total y absoluto respeto, concentración y secrecía de lo que el sacerdote hacía. Llama la atención, por ejemplo, cuando dice él, bueno, es que esto de dar el signo, de dar la paz, bajar, no se trata solamente de dar la paz, no se trata de un rechazo a la gente que te venga a dar la paz, o los niños, ¿no?, que son los que vienen a darnos la paz, sino se trata de cuidar muy celosamente el cuerpo de Cristo que ya está presente, las especies eucarísticas que ya están presentes sobre el altar. Y por eso no se dejaba, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, ciertamente. Hay muchas cosas que se necesitan entender en cuanto a esto. Algo que podemos entender directamente, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, es lo que ellos tienen como objetivo. Hay un documento, hay una constitución apostólica que surge a partir del Vaticano II específicamente acerca de la liturgia, y que en el número 21, esta constitución apostólica se llama Sacrosanctum Concilium y habla totalmente de la liturgia, y en el número 21 dice lo siguiente, se los voy a leer, dice: para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable, algo que no cambia, por ser la institución divina, algo que Dios creó, y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiadas. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano puede comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Fíjense, estas son las palabras del Concilio Vaticano II en 1965. Esta era la intención, esta era lo que querían, que la gente pudiera entenderlo más, entender sobre todo que hay partes inmutables de la Sagrada Liturgia, por ejemplo de la Santa Misa. Pero había otras que habíamos que, dice él, necesitaríamos cambiar, muchas por purificación, para que la gente pueda entender los símbolos. ¿Qué fue lo que dijo más de 400 años atrás precisamente el concilio acerca de la misa? Déjenme leerles lo que dijo este concilio de Trento en el año de 1563. Decía: aunque la misa contiene una buena instrucción para el pueblo fiel, no ha parecido oportuno a los padres que se celebre ordinariamente en la lengua del pueblo. Pero para que las ovejas de Cristo no pasen hambre, el concilio manda a los pastores durante la celebración de las misas expliquen algunas de las cosas que se leen en la misa, especialmente los domingos y días festivos. Cuando el concilio propone el cambio, ya desde entonces, desde el concilio de Trento, se va a responder de esta manera diciendo: vamos a mantener el latín, pero lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de interpretarle a la gente precisamente qué es lo que significan las cosas, especialmente los domingos, dicen ellos, que es cuando la gente se congregaba a la Santa Misa. Y entonces el latín sigue siendo formando parte de la misa como tal, y solamente se permitía la misa en latín. Después se va a permitir la misa en la lengua vernácula, tal y como se los he dicho. Entonces, este ha sido el progreso de... ¿En qué consiste la misa tridentina? La misa tridentina va a consistir entonces en esta forma de celebrar al modo antiguo.
¿Qué cambios va a haber en sí mismos? Ahorita ya no nos va a dar la oportunidad de enseñarles el otro video que traíamos por ahí, pero hay cambios sobre todo en la participación de los laicos. Las fórmulas, por ejemplo, de la Santa Misa, que ya en algún momento vimos cuando hablábamos acerca del orden de la misa, esas no han cambiado. Las oraciones siguen siendo exactamente las mismas. Las fórmulas para el momento de la epíclesis, el momento de la transubstanciación que le decimos, siguen siendo exactamente las mismas. Las oraciones, las plegarias eucarísticas, los prefacios, los simbolismos, todo sigue siendo lo mismo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué cambio hubo? Hubo el cambio de que ahora, primero, los laicos podían ver lo que hacía el sacerdote. Antes no lo veían. Las campanitas que suenan actualmente en nuestra misa, ustedes necesitan saberlo, no son algo ritual. Es decir, no pasa nada si hay campanitas o no hay campanitas. ¿Por qué había campanas? Porque como la misa era en latín, la gente no entendía qué era lo que estaba pasando y entonces la campanita indicaba el momento en el que tenían que arrodillarse. Eso significa que si ahora lo hacemos en español y si la gente entendiera, y si nosotros entendiéramos todos cuál es el momento en el que deberíamos de hincarnos, las campanas no fueran necesarias, ¿sí? Sin embargo, pues las seguimos utilizando. Quizás nos falta un poquito más de educarnos para saber en qué momento exactamente inicia ese momento de la consagración. También junto con eso cambia la lengua. Pues ya dijimos, pasó del latín a la lengua vernácula. Y por último, empiezan a participar laicos en diferentes ministerios en la misa. Por ejemplo, el lector. Empiezan a participar lectores, personas de la asamblea que ayudan de alguna manera. Los ministros extraordinarios, que es importante recordar que los ministros extraordinarios de la comunión, así se le llama, no de la Eucaristía. El ministro de la Eucaristía solamente es el ministro ordenado, es decir, el sacerdote o el obispo. Ellos son ministros extraordinarios de la comunión. Ellos van a ayudar solamente en caso de necesidad durante la misa a repartir la comunión. ¿Cuál es el papel de los ministros extraordinarios de la comunión? Sobre todo es la atención a los enfermos, no la Santa Misa como tal. En la Santa Misa tendría que ser el sacerdote y si hubiera necesidad, porque es mucha la gente y sería muy larga la comunión, entonces participa. Junto con ellos participamos también en las ofrendas, se participa también en el ministerio. Hay ministerios que necesitamos valorar más, por ejemplo el coro como tal, los monaguillos. No muy lejos, hablábamos hace poco con el padre Portillo, nuestro párroco aquí, y decíamos, oye, necesitamos promover a los monaguillos, y eso es algo que necesitan hacer sobre todo los papás, participar motivando a los niños a que participen precisamente en la Santa Misa. Es algo muy bueno. Ahorita tenemos un grupo, gracias a Dios, nutrido de monaguillos que están ayudándonos en misa. Muy bien que lo están haciendo. Dorita, que es la encargada aquí en nuestra parroquia, lo hace maravillosamente de estar al pendiente de ellos, de formarlos, de educarlos, pero nos hacen falta más niños que amen el altar. Yo tengo pendiente también como proyecto en la pastoral juvenil crear un grupo de jóvenes que también amen la liturgia. La liturgia es algo maravilloso. Fíjense que dentro de esto mismo, de la liturgia, hay algo que sucedió con el derecho canónico. Una de las cosas que se dice es que hay que preservar, custodiar el depósito de la fe y las formas también en las que expresamos esta fe. La liturgia es algo que tiene que ser muy bien cuidado. El día de ayer, pues tenemos que mencionarlo porque desafortunadamente son cosas que tenemos que decir, también suceden en nuestra iglesia. Hubo mucho revuelo a causa de una misa que se celebró allá en el centro del país, si no mal recuerdo, y que pues como que empezó a combinar ciertos elementos que no eran propiamente religiosos y entonces genera muchísima confusión, genera mucho escándalo. No dudo de la buena intención de quien quiso hacerla, pero son elementos que lo que van haciendo es distorsionando el valor que tiene la misa. Es ahí cuando dice la gente, bueno, a ver, pues esto es algo sagrado y debe de darnos el carácter de sagrado, el sabor de sagrado, no de mundano, ¿no? Que sea una escalera para los dos lados es muy bueno, pero necesitamos mantener el carácter sagrado de las cosas que celebramos en la Santa Misa. Me pregunta por aquí Xochitl que el nombre del viejito, fíjate que el nombre del viejito lo ponen al principio del video, Xochitl,
pero no lo omitimos. Es alguien que es de España, no es alguien conocido, no es de nuestra comunidad, si viste es español, entonces pero viene por ahí, ¿verdad? Entonces igual les pasamos por ahí el link. Forma parte de un testimonio de varias personas que recuerdan precisamente cómo se celebraba la misa, entonces por eso lo pusimos. Muy bien, vamos a mandarle saludos a la gente que nos está saludando, a Laurita Perales, a Yuli Benavides, a Raúl Espinosa, a Rox, a Aaron Gutiérrez, a Betty Carranza, a María Ramírez, a todos, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga mucho. Hoy estamos terminando entonces así de esta manera. Fíjense que la intención de este programa muy especial acerca de la diferencia y el contraste y que hay entre la misa de Trento, la misa tridentina y el Concilio Vaticano II, consiste no en una división, no podemos convertirlo en una división. Hay veces en que quizás defendiendo una cosa, lo que estamos haciendo es atacar otra. Entonces no podemos caer en eso. La invitación más bien es a valorar lo que hay en cada cosa, lo que cada uno de estos concilios que fueron iluminados por el Espíritu Santo nos dejó, nos dio la oportunidad de tener, de celebrar nuestra fe de una mejor manera, de una manera maravillosa. Entonces vamos descubriendo las maravillas de una y otra cosa. Yo creo que la gente puede reconocer el valor del sacrificio eucarístico siempre y cuando lo hagamos con dignidad, y la participación de los laicos es algo que necesitamos seguir promoviendo. Ojalá y sigamos participando en esta celebración precisamente de nuestra fe, todos como iglesia, todos como pueblo sacerdotal, ejerciendo el ministerio sacerdotal de Cristo en nuestra fe. Bueno, pues que tengan muy bonita tarde, pásensela muy bien, nos vemos más tarde en nuestra hora santa, los invitamos a que participen. Concluyendo la misa inmediatamente exponemos el Santísimo y tenemos la oportunidad de vivir nuestra fe. Que tengan muy bonita tarde, nos vemos nuevamente mañana a las 4 de la tarde, lo hacemos este programa con muchísimo cariño. Esto fue su programa Vianney, Santo Cura de Ars. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Para agradarle a Dios basta tu bondad y tu amistad. Los problemas de la vida, hazlos oración, esa llama encendida que te cautivó y nos lleva a Dios. Santo cura de Ars, Santo cura de Ars,
sacerdote humilde, ven a hablarnos de Dios. Santo cura de Ars, santo cura de Ars, mira este pueblo, danos consuelo, quítanos el velo, ven a hablarnos de amor. Veneramos tu memoria, santo confesor, las hazañas ya logradas, mortificación y tu caridad. Quédate junto a nosotros como protector, intercede por tus hijos, danos tu valor y predicación.